Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Pelayo o Pelayo, un hombre que enfrentó al poder musulmán y cuya vida quedó atrapada en un fuego cruzado entre historiadores. Porque algunos dicen que fue de origen visigodo, otros que es de origen romano, otros que es de origen cantábrico, otros de que es de origen asturiano. Pero lo cierto es que es un héroe, para muchos el primer rey español, aunque España no existía, y para muchos otros el primer héroe de la Reconquista española o cristiana. Pero lo cierto es que lo más adecuado sería decir que fue un héroe o un caudillo de la resistencia cristiana contra los musulmanes en la península ibérica. Para eso tenemos que ponernos en contexto. Hacia el año 711, los musulmanes que ya estaban en Damasco, en la actual Siria, se expandieron hacia Europa. Tenemos que pensar que hace muy poco tiempo el profeta Mahoma había predicado y aquellos que tomaron su religión la expandieron a fuerza de la espada por muchos países. Si uno mirase el mapa desde Arabia hacia Europa, podría dibujar una media luna, que de esa manera se fue expandiendo el Islam, llegando hasta la península ibérica y topándose con las montañas del norte de la península, donde ese territorio dificultaba el control militar. Por lo tanto, quedaron ciertos focos de resistencia. ¿Quién gobernaba en ese entonces lo que hoy conocemos como España? El rey Rodrigo, que era un rey visigodo, descendiente de una estirpe de reyes que habían derrotado al Imperio Romano, porque no había sido otro que Alarico, aquel que había apagado la llama de las vestales, que era lo que Rómulo, aquel mítico fundador de Roma, había encendido y había puesto en un templo un fuego que duraría 1000 años, porque solo sería apagado mientras Roma estuviese gobernando el mundo. Y fue Alarico quien puso fin a ese fuego, quien se atrevió a ese fuego custodiado por vírgenes, ese fuego sagrado, a apagarlo. ¿Y quién era Pelayo? Pelayo era, según una de las corrientes historiográficas, hijo de Fábida, que era un noble visigodo, que tras la caída del reino visigodo, del rey Rodrigo, se convirtió en uno de los líderes de la resistencia en el norte. Según algunas crónicas, había servido como espatario, que es guardián personal del rey Rodrigo, lo que explicaría cierta experiencia militar y quizás lealtad a la causa cristiana. Pero no tenemos la certeza. Lo que sí sabemos es que el gobernador de Gijón fue un musulmán llamado Manusa y había sido designado por el emir de Córdoba, que representaba el califato omeya. Manusa buscó aliarse con las familias nobles y poderosas de ese lugar y fijó sus ojos en Elvira, que era la hermana de Pelayo. Así que planeó casarse con ella. Pero a pesar de que este matrimonio, como todos los matrimonios de la época, tenía un claro objetivo político, a Pelayo no le había gustado que su hermana se casara con un infiel. Y parece que aprovechando la ausencia de Pelayo, Munuza tomó como rehén a la hermana de él y la sumó al harén que tenía. Pelayo, al enterarse, buscó un grupo de leales, de campesinos e incluso de antiguos soldados visigodos y comenzó a organizar una resistencia. Desde un valle remoto en las montañas asturianas llamado Covadonga, este lugar tenía un valor estratégico porque era un acceso muy estrecho y fácil de defender. Así que en el 722, Munuza, al ver que alguien lo desafiaba, envió un destacamento militar para aplastar esta rebelión que aparentemente contaba con apenas 300 hombres. Digo, los hombres de Pelayo. Sin embargo, el terreno montañoso jugó a su favor y la resistencia utilizó emboscadas y ataques rápidos aprovechando el conocimiento del terreno. Según Alfonso III en sus crónicas, dice que la batalla fue un triunfo total para los cristianos y que eso marcó un inicio de recuperación de las tierras de la península. Más allá de que aparentemente nunca fue devuelta Elvira, Munuza se habría retirado y los musulmanes quisieron avanzar hacia otro lugar cruzando los Pirineos y así luego se toparán con otro héroe llamado Carlos Martel que los repelerá y por lo tanto ya quedarían marcadas las fronteras que durarían 800 años, la famosa marca hispánica,
en donde ahora empezaría a consolidarse una cierta paz entre cristianos y musulmanes que deberían relacionarse así durante todo ese tiempo hasta que comenzara realmente la reconquista que llevarán adelante en el siglo XVI los reyes católicos. En la Edad Media nos encontramos con una polaridad, o con muchas polaridades. La más grande de ellas es la de árabes y cristianos, en donde uno veía en el otro el desconocido, lo que estaba mal. Generalmente la cristiandad veía en los musulmanes todo lo relativo a lo femenino, siendo lo femenino el desvalor de lo masculino, siendo una religión solar y la otra lunar, que eso llevaría a tener calendarios incluso solares o lunares, identificar al mal con el otro y al bien con uno mismo. Pero estos son resabios o segmentos de la Edad Media. Es una visión sesgada, porque en la Edad Media había una idea de Trinidad en todos los aspectos. Por lo tanto, si bien había momentos de extrema tensión, también había momentos de mutuo entendimiento, porque así se concebía al ser humano, un ser humano habitante de 3 mundos, del mundo físico, del mundo anímico y del mundo espiritual. Y había necesidades diferentes, teníamos necesidades del cuerpo, que son las que todos conocemos, necesidades del alma, como querer, sentir, enojarse, llorar, reír, y necesidades del espíritu, como amar, pensar, conocer. Y si todo era 3, también tenía que haber un punto intermedio entre las polaridades, por lo tanto el bien no estaba en un extremo o en el otro, sino en el centro, en el encuentro, y esto lo sabían, no solo desde San Agustín a Nicolás de Cusa o al maestro Cart, sino también lo sabían, por ejemplo, los caballeros templarios, que buscaban la paz con los sarracenos y no la guerra. Pero había momentos o situaciones que eran excepcionales. Y así nos cuenta Alfonso X en un escrito de él, y nos dice de qué son capaces los hombres en estas situaciones poco frecuentes, como la guerra. Y esta frase dice así: la guerra es cruel, y la excitación del peligro hace a los hombres cometer locuras que en situaciones normales no cometerían. Gracias por haber llegado hasta aquí y te pido que compartas, que pongas me gusta y que te suscribas en la plataforma en donde estés escuchando este podcast.